Hola, hermanos en Cristo. Yo soy el vicario Mateo Rugen, aquí en Medellín, y es mi privilegio compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Una bienvenida a los sembradores, los grupos sembradores y a los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Hoy vamos a estudiar y leer el texto del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén. Dice así nuestro texto. Jesús está hablando a sus discípulos. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querrían preguntarle y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, Cristo es resucitado, de verdad es resucitado, aleluya. Hoy vamos a reflexionar sobre un momento del Jueves Santo, como leemos en nuestro texto. Pero ¿qué tiene significado para nuestras vidas hoy en día? Precisamente porque Cristo es resucitado. Al empezar, quiero que ustedes piensen en esto. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? ¿Hay una diferencia? ¿Es posible tener gozo sin sentir felicidad? En nuestro mundo, se supone que cosas como un buen viaje, una familia amorosa, mucho dinero y un trabajo divertido nos dan gozo y felicidad. Pero, ¿qué pasa si hay conflictos en nuestras familias? Si el dinero no nos permite hacer cosas divertidas o si tenemos un trabajo que no disfrutamos. ¿Esto significa que no tenemos gozo? Según el mundo, el gozo depende de las circunstancias. ¿Pero qué nos dice Jesús? Vamos a investigarlo. Es Jueves Santos en nuestro texto y Jesús está con sus discípulos celebrando la Pascua. Jesús les explica que muy pronto va a regresar al Padre para preparar un lugar para los creyentes. Cuando Él se vaya, los discípulos van a estar perseguidos y al escuchar esto, los discípulos se ponen tristes. Pero Jesús dice que todo esto es parte del plan de Dios. Él tiene el control y de hecho, después de que Él se vaya, el Espíritu Santo viene para fortalecerles y consolarlos. Entonces Jesús dice esas palabras en nuestro texto. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Pero los discípulos no lo entendieron. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Como nosotros sabemos, la frase un poco puede tener diferentes
significados depende del contexto. Inicialmente les pareció a los discípulos un periodo más o menos corto, un poco. Pero ellos también habían escuchado a Jesús hablar de ir al Padre y preparar una morada para ellos, y esto les pareció como algo más lejano. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo aquí, lo que Él está prediciendo es su muerte y su resurrección. Cuando Jesús murió, su espíritu fue al Padre en el cielo, mientras su cuerpo fue al sepulcro aquí en la tierra. Y cuando Él resucitó, los discípulos volvieron a verlo. Jesús dice que por un poco más los discípulos iban a verlo hasta su muerte y después de su resurrección, ellos, después de un poco de nuevo, ellos volverían a verlo. Pero Jesús predice algo más. De cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Esto no suena bien. ¿A quién le gusta llorar y lamentar? Cuando los discípulos escucharon estas palabras, ellos se pusieron tristes. Ellos no querían que Jesús, su maestro, su salvador, se fuera de ellos. Y cuando él murió, cuando ellos vieron a Jesús muerto en la cruz, su tristeza se profundizó. Piensa en Pedro, por ejemplo. Después de negar a Jesús, Mateo nos dice que él salió fuera y lloró amargamente. Y la mayoría del resto de los discípulos lo abandonaron a Jesús también y experimentaron una tristeza muy profunda. Y esto nos enseña algo importante. Es que nuestro pecado crea separación entre Dios y nosotros. Tenemos tristeza al entender esto. Y esto es lo que llamamos la contrición, el dolor de reconocer nuestros pecados. No disfrutamos esta sensación de la contrición y los discípulos tampoco disfrutaron esta sensación cuando Jesús murió. Para ellos les parecía que Dios había perdido y que Satanás había ganado y que ellos también habían perdido todo. Y para nosotros también en nuestras vidas, cuando pecamos, cuando sentimos el dolor, la tristeza, la culpa, la vergüenza de nuestros pecados, nos parece que estamos perdiendo también en la batalla espiritual. Pero Jesús no termina aquí con sus palabras. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo es posible que nuestra tristeza, algo tan fuerte, se pueda convertir en gozo? No es posible por algo en este mundo. Solo es posible por la resurrección de Jesucristo. Esto lo cambia todo. Esto convierte lo que nos pone tristes en lo que nos hace regocijarnos. Y esto es exactamente lo que pasó cuando los discípulos vieron a Jesús después de su resurrección, el domingo de la resurrección. Juan nos dice, cuando Jesús les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y esto es exactamente lo que nosotros experimentamos al entender de que por la resurrección de Jesús, nuestra tristeza es convertido en gozo. Me imagino que esta experiencia habría sido inolvidable para los discípulos. Pero también me imagino que 40 días después, cuando Jesús ascendió al cielo, otro problema llegó. Los discípulos todavía estaban en este mundo, mientras que Jesús ya estaba en el cielo. Ellos no pudieron ver a Jesús físicamente con sus propios ojos. Y aún más, ellos eran perseguidos y experimentaron mucho dolor
por ser cristianos. Nosotros experimentamos lo mismo en nuestras vidas, ¿cierto? Jesús está en el cielo, pero todavía estamos en este mundo. Seguimos aquí. Experimentamos los efectos del pecado y tal vez persecuciones por ser cristianos. Nosotros en nuestras vidas experimentamos enfermedades, problemas con la familia, un trabajo que no disfrutamos, el miedo, la tentación y la muerte. Y tal vez estamos tentados a pecar contra el primer mandamiento por pensar que Dios posiblemente se equivoca con su plan. O tal vez estamos tentados a pecar contra el tercer mandamiento por no mantener este gozo que Dios dice es nuestro. Pensamos, ¿cómo es posible tener gozo en un mundo así, donde es muy, muy difícil disfrutar de mi vida? ¿Cómo es posible tener gozo cuando no sentimos la felicidad? Hermanos en Cristo, la solución para este problema es esta: la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección podemos aplicar estas palabras de Jesús a nuestras vidas, estas palabras que Jesús describe aquí. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así como la tristeza de los discípulos solo duró un poco hasta que Jesús resucitó, similarmente nuestra tristeza solo dura un poco en este mundo hasta que lleguemos al cielo. Pero no tenemos que esperar hasta el cielo para disfrutar, para experimentar este gozo. Ya lo tenemos. Esto es lo que la resurrección de Jesús significa para nosotros. Significa que nuestro gozo no depende de las circunstancias de nuestras vidas, depende de la verdad de que por la vida perfecta, muerte y resurrección de nuestro Salvador, Jesucristo, somos libres del pecado que nos separa de Dios. Porque Jesús resucitó, nadie nos quitará nuestro gozo. Este versículo me hizo pensar en algo bien hermoso. La palabra griega usada aquí para quitar, este verbo, es la misma palabra usada para lo que Juan el Bautista describió cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad es esta: porque Jesús ha quitado nuestros pecados, nadie nos puede quitar nuestro gozo que la resurrección de Jesús nos da. Porque en el tumbo se quedaron el pecado, la muerte, la vergüenza y la derrota, y salieron la vida, el perdón, la gloria y la victoria. Esto es lo que podemos recordar y aprender de estos versículos. Y si Dios lo hizo esto en la resurrección de Jesús, podemos confiar que Él va a hacer lo mismo en nuestras vidas también. Él va a producir gozo en nosotros mientras estamos en este mundo de tristeza. Ahora bien, esto no significa que vamos a sentir felices todo el tiempo, pero significa esto: tenemos un gozo muy profundamente en nuestros corazones. Estas tribulaciones que experimentamos en este mundo solo son temporarias. En total de la eternidad solo duran un poco. Por la resurrección de Jesús podemos anticipar la realidad perfecta en el cielo. Mientras el mundo piensa que el gozo, el verdadero gozo, depende de las circunstancias de nuestras vidas, que tenemos que estar felices todo el tiempo para experimentar verdadero gozo. Nosotros sabemos la verdad. Por ejemplo, en la primera lectura para hoy, Pablo fue apedreado en Listra. Pero esto no significó, no lo causó perder el gozo que él tuvo. Él entendió la verdad y después de la lectura dijo esas palabras:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo sabía que estas tribulaciones solo duran por un poco y que Dios podía utilizarlas para fortalecerle la fe también. Incluso la persecución no nos puede quitar nuestro gozo. Y aún más, tenemos la nueva Jerusalén esperándonos, como escuchamos en la segunda lectura de Apocalipsis 21. Allí en el cielo vamos a ver a Jesús físicamente con nuestros propios ojos. Tal como Jesús fue al Padre cuando Él murió, Él también fue al Padre de nuevo cuando Él ascendió al cielo. Y tal y como los discípulos volvieron a ver a Jesús cuando Él resucitó, nosotros vamos a llegar a ver a Jesús también cuando lleguemos al cielo. Aunque puede ser difícil tener la felicidad aquí en este mundo, nosotros sabemos que de todos modos tenemos el gozo. Y en el cielo tendremos ambos, el gozo y la felicidad perfecta con Jesús en la vida eterna. Hay algo más en este texto que queremos considerar, que podemos aplicar en nuestras vidas. En versículos 23 y 24 Jesús dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es similar a lo que Jesús dijo en Mateo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se la abrirá. Eso no significa que si pedimos que Dios nos dé 1,000,000 de pesos, por ejemplo, Él tiene que dárnosla. No significa esto. Significa que si pedimos según la voluntad de Dios, Él va a darnos lo que pedimos. Eso es lo que Jesús está describiendo aquí. Jesús quería que los discípulos entendieran, o sea, pidieran el entendimiento correcto de la relación entre este mundo y el cielo, que ellos pudieran tener gozo en la mitad de toda la tristeza en este mundo. Esta es una gran bendición espiritual, según la voluntad de Dios, y así que Dios quería dársela. Nosotros también queremos pedir que el Espíritu Santo nos dé este mismo entendimiento, este gozo en la mitad de la tristeza de este mundo, que podamos poseer la actitud de Pablo cuando él explicó, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta actitud es imposible para este mundo, pero no para Dios. La resurrección de Jesús lo cambia todo y significa que nadie nos puede quitar nuestro gozo. Sabemos como cristianos, como seguidores de Jesús, que que nuestro gozo no depende de las circunstancias de nuestras vidas. No es lo mismo como la felicidad. Nuestro gozo depende de la muerte y la resurrección de Jesús. Hermanos en Cristo, nadie nos puede quitar nuestro gozo porque Cristo es resucitado, de verdad es resucitado. Aleluya y amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la oración. Oremos. A nuestro Dios te damos gracias por la resurrección de Jesús. Gracias por esta salvación y gracias por crear en nosotros la fe. Gracias por habernos dado el Espíritu Santo para trabajar en nosotros este gozo en la mitad de la tristeza de este mundo. Perdónanos cuando no nos enfocamos en lo que tu palabra dice, cuando olvidamos de este hecho que podemos tener gozo en este mundo todo el tiempo. Ayúdanos a recordar que porque somos salvos por la muerte y la resurrección de Jesús,
Aunque a veces no nos sentimos felices todo el tiempo, eso no significa que no tenemos gozo. Ayúdanos a recordar siempre que nuestro gozo depende de la resurrección de Jesús y en este gozo, danos también la verdadera paz. También nuestro Dios oramos por todos los enfermos, especialmente para Doña Socorro, Mariana, Jolie Vargas, la mamá de las hermanas Agudela, el hermano Lester, el papá de Marianela en Chile, el papá de Piedad, los hermanos de Miriam Palacio y también por Andrés San Martín por su salud. A nuestro Dios bendice todos estos enfermos, recuérdales de tu amor y que aunque puede ser difícil para ellos sentir felices, recuérdales que verdaderamente ellos tienen el gozo, porque la resurrección de Jesús nos da este gozo. También bendice a todos los sembradores, los grupos sembradores, las familias de esta iglesia luterana de Cristo, para que ellos sean fieles a tu palabra y siempre recuerden que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Gracias por todas tus bendiciones. Bendice a todos nosotros en esta semana con este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, de la resurrección de Jesús y del gozo que tenemos en este mundo y para siempre en el cielo. Gracias por tu amor. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga mucho esta semana.